Es un honor y una bendición poder saludarte en este otro programa, Movimiento de Gloria. Te pido que no te apartes de tu televisor por los próximos minutos porque hay una palabra de bendición, hay una palabra de refrigerio y un milagro esperando para que actives tu fe. Así que reúne a tu familia, reúne a tus compañeros de trabajo, reúne a todas las personas para que sean parte del Movimiento de Gloria que acaba de comenzar. Bendiciones. Principios y fundamentos del reino de Dios, definitivamente que nace en el corazón de Dios. Hace aproximadamente 2 años yo recibo una palabra profética de nuestra madre espiritual, la apóstol Wanda Rolón, donde ella declara que era el tiempo de escribir, que era el tiempo de edificar el cuerpo de Cristo y de que la enseñanza fuera esparcida a pastores, a ministros, a apóstoles y profetas. Y el Señor puso en nuestro corazón que este año 2014 era el año donde cada enseñanza que se estaba dando en nuestra iglesia fuera recopilada de manera diligente por un equipo de hijos espirituales que Dios me dio, que ahí de manera diligente, pasando horas largas, nos dimos a la tarea de redactar cómo era que se estaba enseñando la palabra y cómo se estaba impartiendo, y más allá de eso, el fruto que estaba dando esa palabra. Así que nos dimos a la tarea de recopilar la palabra del Señor, de recopilar las prédicas y los mensajes y hacerlos en un manual que se llama Principios y Fundamentos del Reino de Dios. Y está aquí, este es nuestro nuevo proyecto, un proyecto que tiene mucha oración, que tiene mucho sacrificio, y yo sé que donde llegue esta palabra, que no es una palabra nueva, es la palabra del Señor que se predica semanalmente en nuestra casa, cuando llegue a tus manos, cuando llegue a tu ministerio y a tu familia, va a ser edificada con principios y fundamentos de la fe y de nuestro fundamento, que es el Señor Jesucristo. El libro Principios y Fundamentos del Reino de Dios es sin duda una herramienta para la edificación del cuerpo de Cristo a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. La Biblia dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice el próximo verso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí estamos funcionando como ministros del Señor, capaces de traer una palabra revelada para el ahora, traer una palabra que es de edificación para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué llamamos principios y fundamentos del reino de Dios? Porque es un manual hecho a la medida de la necesidad del cuerpo de Cristo. Cada persona que lo reciba, cada persona que lo lea, que reciba esta enseñanza, se va a edificar y va a crecer, va a madurar en su caminar con el Señor. Diariamente nosotros recibimos llamadas, recibimos personas en nuestra iglesia y a lo largo de nuestro ministerio con mucha necesidad de crecer, mucha necesidad de aprender. Y este libro que el Señor nos ha dado el privilegio de redactar ha sido hecho para eso, para que las personas lo reciban de una manera que puedan prácticamente recibir enseñanza y crecer y madurar en el Señor. Sin duda alguna, cuando hay hambre, cuando hay sed de crecer en el caminar con el Señor, ¿qué más que una herramienta que está hecha para que los estudiantes, las personas, las iglesias,
los pastores y familias particulares puedan recibir una enseñanza directa del cielo. Este libro tiene 8 capítulos. Cada capítulo es una enseñanza fundamental de la presencia del Señor. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Dice la Biblia que es más cortante que una espada de 2 filos. Así que cuando usted recibe una enseñanza como esta, le voy a dar como ejemplo el capítulo 1, el principio de la siembra y la cosecha. Cuando usted recibe una enseñanza que lo va a enseñar a usted a sembrar semillas de fe, a sembrar semillas de milagros, a sembrar semillas de esperanza. Cuando usted recibe esta enseñanza, su vida va a cambiar. Y no tan solo es que Dios está haciendo milagros en nuestra iglesia, Camino Vivo, en Las Piedras, sino que pueda ser testimonio en tu casa cuando usted se siente con su familia y diga, vamos a estudiar la palabra del Señor. A los pastores que me están viendo también, esto es una herramienta, tiene 8 capítulos. Tiene una sección para hacer anotaciones. Está hecho tipo manual para que usted pueda recibir enseñanza, usted pueda hacer sus anotaciones y también, para la gloria del Señor, tenemos un audio CD. Cada capítulo tiene un CD, una enseñanza individualizada que es una prédica para que mientras usted esté leyendo cada capítulo, usted sea edificado y también en su carro, en su casa, usted pone su CD y pueda escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que ya nos cansamos de escuchar malas noticias. Es momento de escuchar la palabra del Señor y ser edificados a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este libro, Principios y Fundamentos del Reino de Dios, está preparado estratégicamente para que cada tema y cada enseñanza sea de una de edificación y de cambio para tu vida. Empezamos con el capítulo 1, el principio de la siembra y la cosecha. En el mismo vas a encontrar cómo desde el Génesis Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha luego del diluvio y estableció que la semilla, ¿verdad?, tenía que ser sembrada para que germinara. ¿Y cómo podemos traer esa palabra a la hora? Sabemos que en nuestras palabras hay vida, en nuestras palabras hay un potencial y cuando lanzamos la palabra del Señor por nuestra boca, eso es una semilla. Dice la parábola de Jesús que el sembrador salió a sembrar. Todos nosotros diariamente estamos sembrando palabras de vida y palabras de bendición. Y este capítulo número 1 nos enseña cómo nosotros podemos cambiar nuestra semilla para cambiar nuestra cosecha. El capítulo 2 dice el principio de la unción. ¿Qué es la unción? Y eso es algo que Dios nos dio. La unción es algo que se fue y que volvió. ¿Cómo sabemos que la unción se fue? En el pecado original, cuando Adán y Eva pecaron. Dice la Biblia que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y cuando vino Jesús vino a restaurar, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Con Jesús, el ungido, volvió la unción. Así que podemos declarar la palabra que dice que el Señor nos ha ungido para predicar, para sanar y para libertar. El tercer capítulo es el principio de la visión. Algo que predico en la casa es este principio, muchas veces lo decimos en la iglesia. ¿Y qué es lo que decimos cuando predicamos sobre esto? Predicamos y decimos que el Dios que da la visión es el Dios que da la provisión. Así que, pastor que me estás escuchando, cuando tú recibas esta enseñanza, vas a saber que el Dios que te dio la visión es el Dios que va a suplir todas tus necesidades y que sin visión no hay progreso, sin visión no hay un futuro. Así que Dios restaura tu visión a través de este capítulo. El capítulo 4 tenemos el fundamento del amor. Y este capítulo es muy interesante porque hoy en día estamos viviendo cómo el mundo está definiendo el amor como él quiere. La Biblia dice que Dios es amor y a través de ese amor todos nuestros temores se van. Hay liberación cuando recibimos el amor del Señor. El capítulo número 5 es uno de mis favoritos. Es el fundamento del fuego. El fuego de Dios. Dice el profeta Jeremías que él trató de callar la palabra, pero hubo un fuego dentro de él que no lo dejó callar. Así cuando nosotros impartimos el fuego de Dios, vemos cómo las vidas de las personas son cambiadas y transformadas a través del fuego de Dios. Juan el Bautista dijo, ciertamente yo los bautizo a ustedes en agua, pero el que viene después de mí, hablando de Cristo, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que levanta tu mano ahí donde estás y recibe el fuego del Señor. El capítulo número 6, el fundamento del agua. La Biblia dice en el libro de Hebreos que somos lavados con la palabra que es el agua, lavados en el agua de la palabra del Señor. Así que dice la Biblia que en Génesis que toda la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios cubría la faz de las aguas, la faz del abismo.
cómo las aguas, donde quiera que Dios va a crear algo, tiene que haber agua. Donde quiera que Dios va a crear algo, tiene que haber la palabra del Señor. Por eso es que hay palabra de Dios sobre ti que me estás viendo ahora mismo, sobre tu casa, sobre tu vida. ¿Por qué? Porque hay un comienzo a través de esa palabra y de esa agua que el Señor ha hablado a tu vida. El capítulo número 7, el principio de la oración. Esta enseñanza, cuando la impartimos en la iglesia, fue poderoso porque la Biblia dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que oración que nosotros no hacemos es oración que Dios no conoce. Así que cuando nosotros callamos y no oramos, el Señor no puede contestar una oración que no es orada. Así que cuando tú lees este capítulo, tú te vas a dar cuenta que tu vida de oración va a tomar ese empuje que necesita para llegar a ese próximo nivel. Y cerramos con el capítulo 8, poder y autoridad. El Señor, antes de ir al cielo, dijo: toda potestad, todo poder, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, prediquen, hagan discípulos a las naciones. Basado en este principio de poder y autoridad, es que nuestra casa semana tras semana recibe milagros, recibe testimonio, recibe vidas sanadas, salvadas y restauradas. ¿Por qué? Porque la palabra que predicamos la imponemos y la llevamos a la acción. Oramos por la gente, ministramos el amor del Señor, abrazamos al que está solo, abrazamos a aquel que está deprimido y vemos cómo el Señor impacta esa vida, la levanta y la resucita. Así que yo creo que hemos dado, ¿verdad?, un resumen bastante amplio de qué incluye este libro para que sea de bendición para ti. Vamos a la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre los elementos fundamentales de su reino. Para los que toman nota y me siguen mis enseñanzas, elementos fundamentales de su reino. Y específicamente vamos a hablar del fuego de Dios como elemento fundamental de su reino. Aleluya, gracias por su entusiasmo. Voy a darle un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del elemento, qué es un elemento, qué tiene que ver esto con el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. ¿Qué es el fuego de Dios? Y terminamos con 4 razones por las cuales tú y yo necesitamos el fuego de Dios. Amén. Dile que hoy lo que hay es fuego. No, pero díselo con autoridad y con fe y con unción. Dile, hoy lo que hay es fuego. Aleluya, díselo otra vez. Dile, hoy lo que hay es fuego. Lo que hay es fire. Bien. Vamos a hablar de los elementos fundamentales de su reino. El reino de Dios, ya usted sabe que es el gobierno de Dios o la manera en que Dios hace las cosas. Dios tiene una manera de cómo hace las cosas. Dice la Biblia que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Así que donde haya justicia, paz y gozo, ahí está exaltado, ahí está manifestado el reino de Dios. Así que tiene que haber gozo. Dile a tu lado que se te note el gozo de Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo estar gozoso si usted no sabe la circunstancia? No sabe lo que a mí me está pasando. Es que el gozo de Dios no es circunstancial. El gozo de Dios viene de arriba. Nadie te lo puede dar y nadie te lo puede quitar. Ni el diablo te puede robar el gozo, nadie. ¿Qué es el fuego de Dios? Escriba, es un elemento esencial. Un elemento es la composición más básica que se utiliza para crear una materia más compleja. Ya el pastor ya está profundo, pero no importa. Usted después lo va a entender. Lo más básico
para crear algo más complejo. Diga, lo más básico para crear algo más complejo. Gracias por su entusiasmo. Lo más básico para crear algo más complejo. El próximo domingo empezamos no adoración ni nada. Empezamos con la prédica para ver si usted con la misma ganas que canta y adora, con esas mismas ganas ya está en la prédica. Amén. El reino de Dios, anote esto, es un reino espiritual. Y todo en este reino pertenece al ámbito del espíritu. Cuando Jesús fue a ser crucificado, Pilato le pregunta, dicen que tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Así que el reino de Dios no se conforma o no se somete a los reinos o gobiernos de esta tierra. Es un reino espiritual, diga, es un reino espiritual. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Él es un rey, él es el rey sobre todos los reyes de la tierra. Su reino, dice la Biblia, que no tiene fin. Su gobierno no tiene fin. Pastor, ¿y por qué yo no lo veo ahora? Porque tú y yo estamos en el ámbito natural, en el día a día. Y el reino de Dios es algo espiritual. ¿Habrá alguien aquí? La Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque cuando tú y yo entramos en contacto con los sistemas del mundo y empezamos a hablar los principios del reino de Dios, la gente se queda patidifusa. No saben de qué están hablando. No se pueden explicar por qué en medio de lo que estás viviendo tú tienes gozo. Por qué en medio de lo que está pasando afuera tú tienes fe. Por qué en medio de la enfermedad tú sigues declarando victoria. Porque la fuerza de tu reino no viene de esta tierra, viene de un mundo espiritual. Y solamente aquellos que tienen la capacidad para agarrarse de ese reino pueden ver y disfrutar las bendiciones que ese reino tiene. ¿Y cómo tenemos acceso a ese reino? Tenemos acceso a través de la fe. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Así que si yo no tengo fe, no hay reino que valga. Amén. Dile que esto comienza a tener fe. Comienza a creerlo. Porque cuando comenzamos a tener fe del reino espiritual, comenzamos a traer todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hay gente religiosa que le ofende que se hable de reino. Yo tengo noticias para ti. Esta palabra es como martillo que golpea la piedra. Este es el mensaje que Jesús predicó y Jesús habló y se adjudicó a sí mismo el rey sobre todos los reyes de la tierra. Porque la mente religiosa no le gusta el cambio, pero a Dios viene a cambiar la circunstancia y cambiar la temporada de tu vida. Es un reino espiritual y todo lo que es del reino de Dios pertenece al espíritu. No hablamos palabras humanas, hablamos palabras espirituales y solamente los espirituales pueden recibirla y pueden entenderla. Mira que a tu lado, sea un poquito más espiritual, chicos. Vamos a empezar con un elemento del reino, que es el agua, y vamos a terminar con el fuego. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que la tierra abajo estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? ¿Sobre la faz de las tinieblas? No, sobre la faz de las aguas. Las aguas, anote esto, es el elemento creativo del reino de Dios. Donde hay aguas, hay algo que está pronto a nacer y a manifestarse. Por eso es que hoy, cuando los que se vayan a bautizar vean las aguas, no van a ver simplemente H2O en lo natural. No simplemente van a pensar que se van a mojar. Van a declarar y a saber que cuando surjan de esas aguas va a venir algo poderoso y un cambio. Un nuevo nacimiento de Dios se va a manifestar para ellos. Porque donde haya aguas está el Espíritu Santo moviéndose. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí hoy? En el principio había agua abajo y el Espíritu estaba arriba. El agua, anote esto, era el canal por donde el Espíritu se movió para traer la creación. El agua, quiero que sepas que es tipo en la Biblia de la palabra de Dios. Así que donde no hay palabra de Dios, no hay nada que Dios pueda hacer.
Por eso es que la palabra la tenemos en la boca y la confesamos. Dile que todo, si quieres ver el poder de Dios creativo, confiesa la palabra, porque vas a traer agua. ¿Dónde están los niños en el vientre? En agua. ¿Habrá alguien aquí hoy? Así que cuando yo empiezo a hablar la palabra, yo declaro que en la tierra o donde yo estoy depositando la palabra, estoy desatando el agua de Dios, el río de Dios, para que lo que Dios está trayendo nazca y se produzca. Dile que todo, prepárate que vamos para un río. Dale un aplauso al Señor. Donde hay palabra, el río de Dios se activa. Donde se suelta la palabra, empieza a fluir las aguas. Por eso es que la palabra limpia, la palabra restaura. ¿Por qué? Porque lo que está sucio, cuando empieza el agua, el río de Dios a manifestarse, empieza la limpieza. Y Dios no quitó el agua de la tierra. Él la ordenó y la organizó. Él tomó todas aquellas aguas y las separó. Y dice la Biblia en Génesis que en el Edén puso 4 ríos. No las sacó de las aguas, las puso en orden. Dile que todo, Dios pone en orden tu vida. Hoy probablemente puedas estar viviendo en un mar que no entiendes, naufragando en el río de la desesperanza, pero Dios te dice, Él va a poner todo en orden. Y todo río que parezca impetuoso, Él lo pone en orden y lo pone acaudelado. Aleluya. Declara, dile, Dios tiene orden para ti. Dios pone el orden en tu vida. Aleluya. Dios ordenó las aguas y puso corrientes de aguas en el Edén. Y cada corriente tenía un significado. Mire, donde está la palabra de Dios hay bendición. Anote, hay bendición, hay prosperidad y hay un ambiente fértil. Si usted cada día se llena de la palabra de Dios, ¿cómo usted va a vivir? Bendición, prosperidad y va a ser fértil. Dile que todo, soy tierra fértil. No, yo creo que usted no está entendiendo. Donde está la palabra de Dios, está Dios creando. En el principio Dios habló sobre la tierra. ¿Y qué había en la tierra? Desorden, caos. Pero a Dios le gusta hacer orden donde hay caos. Así que levanta su mano y declare que en todo caos de su vida, que en todo desorden, en todo desastre, entra la palabra de Dios a crear. Vamos, declárelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo desastre donde el enemigo ha hecho triza su finanza, donde el enemigo su familia, su cuerpo, su enfermedad. Oh, ahora entra la palabra de Dios a limpiar. Entra la palabra de Dios como un río a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Todo propósito de Dios se preserva en las aguas. Todas tus promesas están guardadas en la palabra, en el agua. Diga, el agua en la palabra. Moisés nació, tenía una palabra profética sobre él. ¿Y dónde fue guardado? En las aguas. La familia lo tiró a las aguas, confiando en que si sobre él había propósito, Dios se iba a encargar de él. Dile que está a tu lado, echa tus propósitos en el agua de Dios, en el río de Dios. Vamos. Échalo. Hay persecución, échalo en las aguas. Desátalo en las aguas. Dice Señor, en tus aguas, en tu palabra, en tu revelación está mi propósito y está mi llamado. Dale un aplauso a Él. Cada vez que hay agua en la Biblia, nos habla a nosotros de un nuevo nivel o entrar a otra dimensión. Pastor, ¿qué es eso? Claro, el ejército
el ejército de Faraón estaba detrás, Moisés y el pueblo estaba de frente, tenían el mar, el agua delante de ellos. Que el Señor le dijo: no ores, chico, no ayunes, no es momento de clamar, es momento de levantar la vara de autoridad y ver que el mar rojo se divide y vas a pasar en seco entre medio de las aguas. Mira, el enemigo puede usar la tormenta y la crisis para detenerte. Dile que a tu lado: no es tiempo de orar. Ejerce la autoridad. Levanta la vara. Yo sé que este programa ha sido de una bendición para ti, que escuchaste y que viste testimonios, que viste palabra del Señor y que escuchaste la palabra viva y eficaz de un Dios vivo y poderoso. Dice la Biblia en Juan capítulo 4 verso 23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el nombre de Jesús yo declaro que después de esta palabra que tú has recibido, el Señor te encuentra, porque el Señor está buscando gente que le adore apasionadamente. El Señor está buscando gente que vaya más allá de una experiencia pasada con el Señor y diga: Señor, yo quiero una experiencia real contigo. Yo quiero ser un testimonio vivo de que todavía tú vives, de que todavía tú eres real. Así que te invito, ahí donde estés, que si tienes alguna petición de oración, que si tienes alguna situación por la cual te gustaría que nosotros humildemente oráramos por ti, que te comuniques a los teléfonos que aparecen en pantalla, que nos busques en el internet, en el Facebook, Iglesia Camino Vivo, y también al YouTube, Iglesia Camino Vivo. Tenemos todos los mensajes de la iglesia, testimonios y las cosas que están pasando semana tras semana en nuestra congregación. Así que ya no teniendo tiempo para más, te invito ahí que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Recibe a Jesús como tu Salvador. Este es el tiempo. No esperes para mañana, porque mañana tú no sabes qué va a venir. Nadie tiene el poder para saber qué va a pasar mañana. El tiempo es ahora. El ahora llegó para ti. Cierra tus ojos y levanta tus manos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Me arrepiento de mis pecados y recibo por la fe y por la gracia en Jesús el regalo de la salvación. Perdona mis pecados, lávame y límpiame de mi maldad. De hoy en adelante soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Te doy las gracias por sintonizar este programa Movimiento de Gloria. Te esperamos la próxima semana para ser de bendición nuevamente para ti. Bendecido.